Bueno, don Paul es magistrado de la Sala Constitucional de Costa Rica y es una persona que tiene mucho que decirnos sobre la delineación constitucional de la pesca de arrastre. Eh, Al menos durante la primera fase de la pesca de arrastre dentro de la Sala Constitucional, los magistrados llegaron al acuerdo de crear este principio de desarrollo sostenible democrático que vimos en algunas de las personas que están aquí, que estuvieron en el énfasis de Ambiental 1 con don Mario Peña. Pudimos hablar un poco al respecto. También le agradecemos a don Mario por estar en la charla y demás amigos y amigas. Esta charla se va a subir a la página de la comisión y nada, espero que le saquen mucho provecho a don Paul y le dejo el micrófono abierto para que nos cuente un poco acerca de cómo fue ese proceso, cómo llegó el tema a la sala y demás. Bueno, primero agradezco, pero profundamente esta invitación. Para mí es un honor poder compartir con los estudiantes de la Asociación de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Costa Rica y otras personas que también tengan interés en este tema, pero particularmente significativo es que la Asociación de Estudiantes de Derecho se interese por cuestiones que son realmente muy importantes para el país. Y definitivamente la materia ambiental, bueno, obviamente trasciende fronteras, es un tema mundial. Creo que es el gran reto que van a tener todas ustedes, todos y todas ustedes en unos años, no que no lo tengan ya, pero conforme avancen más ustedes en su desarrollo profesional, pues definitivamente la materia ambiental va a estar de la mano, va a ser un tema cada día más primordial para la propia supervivencia del ser humano. Hecho esta pequeña introducción, bueno, a mí se me encomendó la misión de hablar del tema de la pesca de arrastre y conversando con doña Jimena le indiqué que tal vez podríamos hablar de pesca de arrastre en términos prácticos. Entonces, cuando nosotros hablamos de delineación constitucional, el objetivo de esta charla es como clarificar básicamente algunos aspectos de dos sentencias relevantes en materia de pesca de arrastre. Estas sentencias sirven para tener una claridad de cuál es ese diseño que se ha hecho a nivel jurisprudencial de la pesca de arrastre. Aquí no voy a emitir necesariamente criterios personales ex novo, sino lo que voy a hacer es referirme a lo que ya la sala ha dicho. Claro, hay una razón para esto, que es que el tema de la pesca de arrastre no es un tema acabado, evidentemente con el veto del señor expresidente de la República, pues volvemos a como estábamos después del 2013 y ciertas circunstancias que más adelante les indicaré hacen que el tema todavía sea, o sea, evidentemente el tema sea actual y hay unas grandes dudas jurídicas aún de cómo va a ser el tratamiento de esta cuestión en el futuro. Muy bien. Entonces, lo primero que quisiera hacer es, bueno, y una vez reiterando que aquí no voy a dar posiciones personales nuevas, sino me refiero estrictamente a lo que ya se ha dicho. Entonces, aquí vamos a conversar, de eso se trata. Bueno, de eso se trata más o menos, porque primero voy a dar una ponencia y ahí probablemente algunas cosas las iré repasando de manera más unilateral, pero después si gusta podemos conversar evidentemente sobre estas cuestiones. Muy bien. Eh, como dice el cuento, ¿verdad? Érase que se era una vez que había una legislación que permitía la pesca de arrastre de camarón. Entonces, un grupo de organizaciones plantearon una acción de inconstitucionalidad, que dicho sea paso, fue una acción de inconstitucionalidad bien planteada. Aquí sí yo quiero
de mi experiencia personal comunicarles, cuando alguna vez ustedes, tal vez en el futuro, tengan interés de establecer cuestiones relacionadas con tema ambiental, que, que no basta con las buenas intenciones, por lo menos no en derecho, por lo menos no cuando se trata de establecer procesos formales para alegar la inconstitucionalidad de alguna normativa. Pueden ser las mejores intenciones del mundo, pero si las acciones de inconstitucionalidad no están bien planteadas, no están bien sustentadas, evidentemente el camino es más cuesta arriba o del todo, simplemente no hay camino. Y en este caso de esta acción de inconstitucionalidad, por supuesto que los accionantes sí hicieron su tarea de plantear la acción no solamente con base en un ideario o valores o cosas muy genéricas, sino en lo que realmente importa o muchas cosas importan, pero digamos, en uno de los factores que son realmente determinantes y eso sí, muy particulares del análisis jurídico, que es, perdonando la redundancia, que la acción utilice instrumentos propios del derecho, propios del examen del razonamiento jurídico para desarrollar sus tesis. Y en este sentido, pues sí, estuvo muy fuertemente apoyada la tesis de los accionantes en un amplio análisis jurídico positivo y en pruebas también o en aspectos más bien de orden técnico que pues facilita mucho la labor del tribunal. Muy bien. Entonces, primero decir solo de manera histórica que si bien es cierta la sentencia del 2013 inicia todo este debate de la materia de la pesca de arrastre, no menos cierto es que ya existían dos antecedentes, uno del año de 1997, en que justamente los accionantes no habían aportado prueba fáctica del impacto que estuviera haciendo la pesca de arrastre de camarón y por eso básicamente se declaró sin lugar. Y la otra fue una consulta legislativa sobre justamente la ley de pesca y acuicultura, pero en esa consulta el tema de la pesca de arrastre no fue objeto de lo preguntado, entonces era, recordemos, una consulta facultativa y se resuelve expresamente, de acuerdo a la jurisprudencia de la sala, un poco debatible, pero bueno, la jurisprudencia de la sala ha dicho que en esos aspectos solo se responde lo que se pregunta. Bien. No obstante, esos antecedentes, y como es natural, no es nada novedoso, se hicieron un hincapié en la necesidad de proteger el ambiente marino y resguardar el uso sustentable de los recursos naturales. Y también se hizo un esfuerzo que realmente es importante en indicar que esta explotación del recurso marino tiene que tener una visión no solamente de desarrollarse económicamente sin comprometer la integridad del medio ambiente, sino también que los frutos de ese desarrollo no debían quedar en manos, dijo la sala, en manos de unos pocos actores, sino que los pequeños y medianos productores también pudieran beneficiarse. Y eso es interesante porque, aunque no lo llamaron así, esta es, digamos, la génesis del principio de desarrollo sostenible democrático. Muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que se impugnó allá en el año 2013? Primero quisiera preguntarle a Jimena que si me están oyendo bien, porque da la mala fortuna de que están haciendo una especie de trabajo vial y oigo un ruido a pesar de que tengo todas las ventanas cerradas, pero no sé si hay algún problema en el audio. Se escucha Sí. perfecto. Ok, muy bien. Entonces, les decía que en la ley de pesca y acuicultura, las normas que fueron impugnadas fueron el artículo 2, inciso 27, creo que era el punto D, ahora no lo anoté, el ordinal 43, inciso D,
y el numeral 47, incisos A y B, todos de la Ley de Pesca y Acuicultura. Y en resumen, todas estas normas hacían una referencia a la pesca de camarón con red de arrastre. En realidad se llama extracción de camarón con red de arrastre. Lo hacían a la hora de definir los tipos de pesca semi-industrial, también de pesca, también a la hora de definir los tipos de pesca comercial semi-industrial, y ahora también de establecer las categorías de licencia para pescar camarón, en dos de las cuales se hacía explícita referencia a las redes de arrastre, es decir, las redes de arrastre eran permitidas. Digo esto porque más adelante, cuando nos refiramos a los efectos del voto, que es un tema, por supuesto, como muchos debatibles en materia ambiental, si en materia ambiental se pueden alegar derechos adquiridos o no, pues hay unas tesis que dicen que en ningún caso y otras de esas tesis que dicen que depende de. Es decir, así sea el daño y el impacto ambiental que se está haciendo actual, por lo menos en la tesis de la Sala Constitucional, en unos casos sí podrá alegarse protección a los derechos adquiridos y en otras no. Recordemos que ahí la Sala tiene un amplio criterio para valorar cada situación. Muy bien, entonces, lo primero que se tiene que destacar, o que quiero destacar de la sentencia del 2013, fue el marco convencional. Como ustedes saben, el control de constitucionalidad comprende valores, principios, bienes, pero bueno, básicamente lo que dice la Constitución, pero a su vez, parte del control de constitucionalidad son el derecho internacional de los derechos humanos, y en eso también hay una cierta amplitud, porque están desde las normas propiamente de instrumentos internacionales que han sido ya debidamente ratificados y aprobados por el país, y hay otros que es lo que llamamos nosotros el soft law, que son ciertos instrumentos que, si bien es cierto, no han tenido esta aprobación por parte formal por parte del país, sí por una particular autoridad del ente o de la entidad que los emite, pues se usan como referencia relevante a la hora, casi que como una fuente doctrinaria relevante a la hora de resolver determinados asuntos. Entonces, hecha esa aclaración, pues en este voto sí se hace un extenso desarrollo de ese marco convencional. El voto explica que en un inicio todo lo que era el llamado derecho del mar en realidad partía de una concepción generalizada de que los mares y los océanos del mundo eran de libre acceso y explotación, a excepción de una estrecha franja marítima que constituía las denominadas aguas territoriales. Es decir, en aquel momento, un inicio, la libertad de pesca en alta mar era como una norma consuetudinaria de alcance universal. Ahí paulatinamente, si la sociedad o el mundo empezó a darse cuenta que este desarrollo de la pesca industrial ya vino a desarrollar una serie de capturas de muy alto grado, al punto tal que a finales de los 60, 6 países eran los que acaparaban el 50% de las capturas mundiales. Y el resto de países, pues, tenían que dividirse el resto. Entonces eso hablaba de una relevante inequidad en la distribución de las riquezas provenientes de los recursos marinos. Y por ahí fue que empezó la preocupación por los ecosistemas. O sea, no fue una sensibilidad ambiental, sino más bien un sentimiento no, la realidad de una injusta distribución de la riqueza mundial. En ese aspecto, lo que empezó a mover que se hicieran una serie de cambios en las legislaciones. También tenemos que ver que en esta época las técnicas de desarrollo pesquero ya empezaron con tecnologías que evidentemente en el siglo
qué sé yo, 19 no había. Entonces ya las redes de pescas eran diferentes, luego vino las sondas, los sonares, perdón, luego se dio ya la técnica de congelamiento a bordo de lo que se pescaba, también la motorización de los buques pesqueros y en general toda la tecnología mejoró y claro, todo eso hizo que efectivamente pues aumentara tremendamente la explotación del mar. Justo en esta época es cuando empieza la técnica de la pesca de camarón con redes de arrastre. Según dijo la sala en ese momento. Esperemos que no hayamos cometido un error histórico. Bueno, el primer instrumento que ya le entra al tema, que todavía por lo menos para mí sí mantiene alguna vigencia relevante, práctica en cuanto a sus normas, bien fue el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982. Este convenio estableció en su artículo 61 lo siguiente: conservación de los recursos vivos. El Estado ribereño determinará la captura permisible de los recursos vivos en su zona económica exclusiva. En aquel momento eso era algo así como un cambio extraordinariamente drástico. Lo dice: el Estado ribereño, teniendo en cuenta los datos científicos más fidedignos de que disponga, asegurará mediante medidas adecuadas de conservación y administración que la preservación de los recursos vivos de su zona económica exclusiva no sean amenazados por un exceso de explotación. Notes entonces que aquí ya se hace referencia a la importancia que tiene la ciencia en definir qué tipo de medida es la adecuada para resguardar o no estos ecosistemas, para poder resguardar estos ecosistemas marinos. Dice la norma: tales medidas tendrán asimismo la finalidad de preservar o restablecer las poblaciones de las especies capturadas a niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible con arreglo a los factores ambientales y económicos pertinentes, incluidas las necesidades especiales de los estados en desarrollo y teniendo en cuenta las modalidades de la pesca, la interdependencia de las poblaciones y cualquiera otros estándares mínimos, etc. Y dice: al tomar tales medidas, el Estado ribereño tendrá en cuenta sus efectos sobre las especies asociadas con las capturadas o dependientes de ellas, con miras a preservar las poblaciones de tales especies asociadas o dependientes por encima de los niveles en que su reproducción puede verse gravemente amenazada. Entonces, claro, aquí hay un enfoque muy orientado a lo económico, muy orientado a lo que es el desarrollo sostenible como preocupación esencial, pero claro, para que ese desarrollo sostenible como preocupación esencial pueda efectivamente ser resguardado, y paralelamente tiene que haber consideraciones ambientales, es algo indisoluble. Y de ahí que este convenio, pues históricamente es muy, muy relevante. Uno puede decir que a raíz de ese convenio Costa Rica adquiere 4 obligaciones. La primera, la administración del Estado de los recursos marinos existentes en zona con arreglo a los principios y finalidades de ese convenio, la obligación de conservar los recursos vivos marinos, la obligación de impedir la sobreexplotación y la obligación de velar por una explotación dentro de un marco de desarrollo sostenible. Bueno, el otro instrumento relevante es la Carta Mundial de la Naturaleza de 1982. Y en este instrumento, desde su preámbulo, se hace referencia a la necesidad de utilizar los recursos naturales de forma tal que se preserven las especies y los ecosistemas en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Entre sus principios generales se establece el mantenimiento de todas las especies a un grado por lo menos suficiente para garantizar supervivencia sin que se amenace la viabilidad genética de la tierra. Se prevé expresamente que esos principios de conservación no solo aplican en la tierra, sino también en el mar, con la añadidura de que se considerará una protección especial a los ejemplares representativos de todos los diferentes ecosistemas y a los hábitats de las especies escasas o en peligro.
Luego dice, luego de este instrumento viene el denominado, la famosa Declaración de Río de Janeiro en 1992. Y ahí se establece una serie de aspectos importantes, reconoce la naturaleza integral e interdependiente de la tierra, se establece el principio de conservar, proteger y restablecer la salud y la integridad de su ecosistema en un marco de responsabilidades comunes pero diferentes, es el principio 7. Se introduce en el principio 8 que los estados deben reducir y eliminar los sistemas de producción y consumo insostenibles. El programa 21 consagra en su capítulo 17 la protección de todos los océanos y mares del mundo, así como de los recursos vivos marinos. Afirma que el Estado reconoce la necesidad de desarrollar y aumentar el potencial de los recursos marinos vivos para satisfacer necesidades de los seres humanos, así como alcanzar los objetivos sociales, económicos y desarrollo. Ahí hay un enfoque, digamos, muy concentrado desde el punto de vista de la naturaleza en función de la protección de los hombres, que últimamente se ha visto superado. Luego dice, se alude también a la obligación de mantener o restablecer a las poblaciones de especies marinas a niveles que puedan producir el máximo rendimiento sostenible con arreglo a factores ambientales, económicos y pertinentes. Nuevamente volvemos al tema del desarrollo sostenible. Y entonces, a partir de estos principios, empieza a promover y a estatuir la creación y el uso de artes de pesca selectivas y la adaptación de prácticas que reduzcan al mínimo las pérdidas de las especies que se desean pescar y las capturas incidentales de las otras especies. Asimismo, se tiene que resaltar la obligación de proteger y reponer las especies marinas en peligro y conservar los hábitats y otras zonas ecológicamente expuestas. Otro instrumento internacional es el Convenio sobre Diversidad Biológica, y voy a citar solo los convenios que la sala utilizó. Sin lugar a dudas, ya un análisis más amplio podría detectar más instrumentos internacionales. Pero bueno, en la sentencia de 2013 se habla también del Convenio sobre Diversidad Biológica, y el artículo 1 de este convenio dice: la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos mediante otras cosas, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y esas tecnologías, así como una financiación apropiada. Entonces, en esto nosotros vemos que el llamado principio de desarrollo sostenible democrático ya se venía, o sea, es fácilmente inferible, hizo fue ponérsele una denominación, pero en realidad ya venía en la práctica reflejándose en diversos, más que en la práctica, en el aspecto jurídico positivo, ya venía reflejándose en diversos instrumentos. Bueno, este convenio sobre diversidad biológica se inclina por el principio de sostenibilidad en el uso de los recursos y obliga a los estados partes a implementar medidas para la efectiva realización de tal principio. El artículo 10 establece utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica. Cada parte contratante, en la medida de lo posible y según proceda, dice, y estas son obligaciones, integrará el examen de la conservación y la utilización sostenible de los recursos en los procesos nacionales de adopción de decisiones. Vean qué importante. Integrará el examen de la conservación, es decir, se habla de procesos nacionales de adopción de decisiones. Entonces, cualquier proceso nacional de adopción de decisiones debe tener en cuenta esta variable, que es la conservación y el uso sostenible de los recursos biológicos. Y cuando se habla de procesos nacionales, pues lo dicen, pareciera un sentido sumamente amplio. Luego dice, adoptará medidas relativas a la utilización de los recursos biológicos para evitar o reducir al mínimo los efectos adversos para la diversidad biológica, protegerá y alentará la utilización consuetudinaria de los recursos biológicos de conformidad con las prácticas tradicionales que son compatibles con las exigencias de conservación o utilización sostenible. Bueno, ahí hace referencia obviamente a la utilización constitucional tal vez, por ejemplo, de costumbres indígenas, pero eso sí,
la sujeta a que sean compatibles con la conservación y la utilización sostenible. Luego dice, prestará ayuda a las poblaciones locales para preparar y aplicar medidas correctivas en las zonas degradadas donde la diversidad biológica se ha reducido. Y lo dice, fomentará la cooperación entre las autoridades gubernamentales y el sector privado en la elaboración de métodos para la utilización sostenible de los recursos ecológicos. Entonces, dentro de este marco normativo es que debe entenderse el principio de la pesca razonable, que obliga a los estados a ajustar su legislación y políticas públicas a este conjunto de principios, valores y normas en constante evolución. Aquí estamos hablando del estado de las cosas al año 2013, que fue cuando se dictó esta sentencia. Luego vinieron una serie de instrumentos ya propiamente focalizados o específicos de la pesca. Quiero citar de 1989 el convenio para la prohibición de la pesca con redes de enmalle y deriva en el Pacífico Meridional. Y también la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar relativa a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios. En ambos casos el énfasis era en la pesca de alta mar, ciertamente, pero se establece una serie de principios que aplican por igual y evidentemente también viene a incidir sobre la pesca de arrastre. Ahí se habla en el artículo 5, por ejemplo, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, de los principios generales, se habla del principio precautorio en el 6, se habla de la compatibilidad de medidas de conservación y ordenación en el 7, y también tenemos que añadir otros tipos de convenios, como el Convenio Interamericano para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas y el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO. Este código, en particular, quiero hacer un énfasis porque la sala en ese voto iba evolucionando y empezó desde un recuento histórico hasta normas que pues podían aplicarse por su contenido más general también a la pesca de arrastre, hasta otro tipo de normativas que podríamos considerar, por ejemplo, esta la FAO como soft law, pero que en todo caso ya venía a tener una aproximación más directa con la pesca de arrastre. Y entonces, en el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO de octubre de 1995, ya se hace una explícita adhesión, digamos, al principio de la pesca responsable. El código pretende la utilización sostenible de los recursos pesqueros de manera armónica con el ambiente, así como el uso de prácticas de captura y acuicultura que no dañen los ecosistemas, los recursos o su calidad. El código extiende el deber de pesca responsable en todas las zonas marítimas sometidas a una jurisdicción nacional ya descrita de permeabilidad por el derecho internacional ambiental propiamente. Luego, asimismo, no solo cubre la actividad extractiva en sí misma considerada, sino también la elaboración y comercialización del pescado, la acuicultura, la investigación, etc. Este código no solo aplica a los estados, sean o no miembros de la FAO y a las organizaciones de pesca interesadas, sino también a las personas físicas que entran a formar parte de alguna manera del proceso de manipulación de los productos marinos. Entre el amplio listado, porque es muy extensa, de principios generales, destaco la obligación de pescar en forma responsable para asegurar la conservación y ordenación efectiva de los recursos acuáticos vivos, eso está en el artículo 6.1. El mantenimiento de la diversidad, el desarrollo sostenible, la adopción de un enfoque ecosistémico que tenga en cuenta las relaciones interespecies, eso está en el artículo 6.2. Se decanta por evitar la sobreexplotación, la sobrecapitalización y el exceso de capacidad pesquera, eso está en el 6.3. Desarrolla el principio precautorio en el 6.5.
Hace énfasis en el uso de artes selectivas que no dañen al ambiente, el 6.6 y etcétera. No voy a continuar contándolo todo, pero es muy, muy extenso y, y es muy específico propiamente de, de regular las distintas técnicas de pesca en aras de un desarrollo, digamos, sostenible del ambiente. Veamos, si me parece relevante, digamos, lo que dice el artículo 6 propiamente, para no citar todos. Y en el artículo 6 se habla de que los estados y los usuarios de los recursos acuáticos vivos deben conservar los sistemas acuáticos. El derecho a pescar lleva consigo la obligación de hacerlo de forma responsable a fin de asegurar la conservación y la gestión efectiva de los recursos acuáticos. Dice, por ejemplo, el 6.5, los estados y las organizaciones subregionales y regionales de ordenación pesquera deben aplicar ampliamente el criterio de precaución en la conservación, la ordenación y la explotación de los recursos acuáticos, y así sucesivamente, porque es una norma muy extensa. Pero todos estos normas de este Código de Conducta de la FAO, básicamente la Sala Constitucional las aplicó como soft law y sirvieron de marco de referencia para perfilar por qué es necesario, digamos, porque es necesario proteger los ecosistemas marinos y más de que por qué es necesario, sino cuál es el sustento jurídico normativo que utiliza la sala para definir ese marco de control. Es decir, la sala dijo, si nosotros lo que queremos es resguardar o si el propósito es resguardar el ambiente, pues entonces nosotros vamos a utilizar tal conjunto de normas jurídico-positivas que son a que nos da esos instrumentos normativos para poder definir si se está dando o no una violación. Y en este caso de carácter convencional, de ahí la importancia pues de todas estas referencias que les estoy dando. Y luego de ese código FAO tenemos la adaptación, digamos, a propiamente al Istmo Centroamericano, que es el Código de Ética para la Pesca y Acuicultura Responsable en los estados del Istmo Centroamericano de 1 de julio de 2011. Repito, todas estas referencias están en el sentido de lo que estaba en el 2013 advertido por parte de la sala. Ya igual, en este código se desarrolla una serie de principios que por supuesto directamente involucran a Costa Rica. Por ejemplo, se habla de la necesidad de usar artes o métodos de pesca que permitan aprovechar racionalmente los recursos marinos presentes sin comprometer el pleno desarrollo de las generaciones futuras. Se dice que el alcance de esas normas va dirigido a las organizaciones pertenecientes del SICA y también a las personas físicas y jurídicas que desarrollan actividades de proceso de pesca y acuicultura. Se desarrollan los principios precautorios y preventivos igualmente. El desarrollo de estos principios se hace con el propósito de disminuir o incluso eliminar el riesgo que para el logro de ese objetivo puede ocasionar una actividad económica como la pesca de camarón por arrastre. Para ello, se dice, debe atenderse a los conocimientos científicos disponibles y en caso de ausencia, considerar las medidas precautorias necesarias para garantizar, nuevamente, repito, a las generaciones futuras el pleno desarrollo. Entonces, bueno, este objetivo de la primera parte de lo que he conversado es para justamente ayudar a hacer este diseño de cuál es el marco constitucional que regula la pesca de arrastre. Y entonces lo primero que tenemos, más que normativa interna que la hay, es una amplísima batallón de normas convencionales, ¿verdad?, que básicamente lo que hacen es reforzar la idea tanto del desarrollo sostenible democrático como de la necesidad de la aplicación de los principios, digamos, elementales en materia de protección al ambiente, justo a los efectos de resguardar
los ecosistemas marinos. Hace directa referencia a la importancia de los estudios científicos que son claves, entre otros aspectos. Y entonces ahora quiero referirme justamente a los estudios científicos que tienen que ver con lo que ya ustedes conocen, que es el principio de objetivación de la tutela ambiental. Y es que justamente la parte jurídica positiva, como decía, nos da ese engranaje normativo propio de los abogados. Y luego viene lo que no menos importante es, y yo creo que hasta más relevante, que es la parte que nosotros no dominamos, que es la científica, la propia de las ciencias naturales, que son las que nos va a indicar cómo está siendo afectado o no los distintos ecosistemas y qué medidas se pueden tomar o no para protegerlos y cuáles medidas son las que más los perjudican. Y aquí el razonamiento de la sala del año 2013, digamos, hizo un gran énfasis en los estudios científicos. De hecho, yo diría que ya en la parte de fondo de la sentencia, si bien la parte jurídico positiva está, pues, creo yo, bien desarrollada e incluso hay un interesante, por lo menos desde el punto de vista académico, desarrollo histórico de la protección a los mares, pero no menos cierto es que todo eso es superficial si no tenemos unos estudios científicos que respalden una u otra tesis. Y aquí sí, por lo menos en la parte considerativa, yo diría que un 30% de esa parte considerativa, si no más, tal vez un 40%, de esa parte considerativa lo dedicamos o se dedicó a lo que era la recopilación de estudios científicos para sustentar una tesis. Como les digo, también en esta estrategia o táctica para abordar el tema, el hecho de que coadyuvantes y accionantes con ambas tesituras aportaron una serie de estudios, pues por supuesto que ayudó mucho a que la sala tuviera mayores elementos de convicción para arribar a una conclusión. Entonces, obviamente, no voy a citar todos los estudios ahora, pero voy a poner unos que como que enseñan muy bien de qué se trata el asunto, de qué se trata el impacto ambiental, ya más allá de las normas jurídicas, más allá del deber ser, sino ya en el plano del ser. El primero que quiero citar fue un estudio de la Universidad de Columbia Británica y le cito un párrafo muy textual que nos indica lo siguiente. Dice: la pesquería de camarón tiene el mayor número de captura incidental de cualquier sector pesquero de Costa Rica. Dado el hecho de que la captura incidental de la pesca de arrastre de camarón de agua profunda se descarta completamente, es particularmente preocupante la cantidad de captura incidental relativa a los camarones. En el 2008, la captura anual de esa pesquería consistía en aproximadamente 5% del camarón meta. Era 5%. Todo lo demás era pesca incidental. Luego dice, en un estudio de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, se arriba a la conclusión de que la pesca de camarón por arrastre es la más dilapidadora del mundo y compara la pesca por arrastre con la tala rasa de un bosque. Y dijo la propia FAO. Un estudio reciente de la FAO del 2005 ha mostrado que la pesquería del camarón de arrastre suele tener altas tasas de descarte que representan más del 27% del total estimado de los descartes de todas las pesquerías marinas mundiales y equivalen a 1.8 millones de toneladas al año. La pesca de arrastre, incluida la del camarón, se ha comparado a la tala rasa de los bosques y los despilfarros que da lugar lo señalan como la pesca más dilapidadora del mundo. Eso lo dijo la propia FAO. Y a mí siempre me quedó la imagen esa de tala rasa de los bosques, claro, porque cuando uno ve videos de cómo se aplicaba, por lo menos en esa época, la pesca de arrastre, era literalmente, por lo menos la que era en fondos, en áreas marinas, digamos, no muy profundas,
Era realmente pasar una red y en la red se arrastraba absolutamente todo, peces, corales, eh, las especies marinas que viven en el fondo marino y las que nadan por encima del fondo marino, todo era absolutamente arrastrado y solo muy poca parte de eso era utilizado. ¿Qué no decir de la afectación que había porque a la pesca, a la sostenibilidad, porque muchas especies juveniles eran descartadas y destruidas? Luego vino otro estudio de una revista que se llama Journal of Aquatic Research. Ahí se dijo lo siguiente: la situación de las 3 especies de agua profunda. Hicieron un estudio en Costa Rica, entonces dijeron, la situación de las 3 especies de agua profunda comercialmente explotadas, y ahí pone cuáles son, es alarmante en Costa Rica. Actualmente la pesca comercial de los 2 camarones pandálidos, y ahí ponen los nombres científicos, se ha detenido. Esto no ha sido producto de un adecuado y consecuente plan de manejo, sino que está relacionado con la casi completa desaparición de esas 2 especies de camarones en los suelos pesqueros, lo que ha forzado al sector pesquero a seguir adelante con otros recursos, a abandonar la pesca, provocando consecuencias sociales, económicas e importantes. Entonces, una pesca tan alta, incidental tan alta, tiene a su vez un gran impacto ambiental, porque el simple descarte, o sea, las especies que se descartan, simplemente se tiran al mar. Esto provoca contaminación, esto provoca que las aves marinas cambien sus hábitos naturales de alimentación. También hace que la destrucción de las especies de mercenarios, los que decía, por ejemplo, tanto los que están encima del mar, como que se llaman bentónicos, los encima del fondo del lecho marino, como los bentopelágicos, que son, más bien los bentopelágicos son los que nadan por encima del fondo, y los bentónicos son los que viven constantemente en el fondo del lecho marino. Esos son ya términos científicos, pero todas esas especies evidentemente se ven fuertemente afectadas. Entonces, la prueba técnica resultó determinante en ese caso. El juez no es un perito científico. El criterio del juez se forja a partir de una apreciación de los criterios científicos que se aportan, respecto al cual la diferencia, cuál es el criterio técnico imperante, sin duda constituye un factor determinante en la sentencia. Dicho de esa otra forma, el juez no es biólogo, ni químico, ni nada de esas cosas. Y aunque yo reconozco que hay juristas que por su especialidad profesional han adquirido un gran conocimiento científico en muchas áreas, pues hay que aceptar que nosotros no hemos tenido una carrera de científicos naturales. Entonces el juez tiene que formarse un criterio, sin embargo. ¿El criterio cómo se forma? Bueno, a partir de los diversos criterios científicos que las partes agregan a los expedientes, y cuando esos criterios científicos se contradicen, entonces, pues resulta preponderante ver cuál es el criterio o cuál es la operación, el criterio científico imperante. Y ese va a ser el criterio en la práctica con el que el juez se guíe. Ahora, en este caso de la pesca de arrastre, el criterio científico no solo era imperante, sino era que abrumador a favor de la tesis que la Sala Constitucional aprobó, que llevó a un voto en realidad de 6-1, porque solo un magistrado se puso y 2 estuvieron de acuerdo con la tesis de mayoría, salvo en cuanto a los efectos, porque quisieron ir más allá. Y hay otro tercer elemento que no quiero dejar de destacar, que es el de la protección a las bellezas naturales, que es algo que yo en las noticias pues no he visto mucho, pero que la Sala Constitucional sí abarcó. Eso está en el artículo 89 de la Constitución Política. Esa norma dispone en lo que interesa que entre los fines caracteres de la República están proteger las bellezas naturales. En aquella acción, Incopesca dijo que eso no era ninguna violación porque nada tiene que ver la pesca de camarón por medio de redes de arrastre con los fondos, con el tema de protección de las bellezas naturales, pero nada más desacertado que esa aseveración.
porque evidentemente la belleza natural de los mares, de nuestros corales, depende muchísimo del ecosistema, del resguardo que se haga en el ecosistema. Entonces, la belleza natural, también dijo la sala, no es una cuestión meramente estética, sino es algo que tiene que estar inminentemente relacionado propiamente con el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y voy a decir lo que dijo la sala y en una sentencia de hace bastante rato, del año 2000. Dijo la sala, el término bellezas naturales era el empleado al momento de promulgarse la Constitución en el 49, que hoy se ha desarrollado como una especialidad del derecho. El derecho ambiental que reconoce la necesidad de preservar el entorno no como un fin cultural únicamente, sino también como una necesidad vital de todo ser humano. En este sentido, el concepto de derecho al ambiente sano supera los intereses recreativos y culturales que también son aspectos importantes de la vida en sociedad y además se constituye un requisito capital para la vida misma. Bueno, entonces a partir de ahí la sala toma este antecedente y dice que el concepto de bellezas naturales evidentemente guarda mucha relación con el concepto de patrimonio natural. No por casualidad, la norma constitucional se refiere al patrimonio histórico y artístico, de manera que la norma regula 3 tipos de patrimonio esenciales para la conservación de la entidad de una nación y su subsistencia física, cultural y social. Lo dice la sala, dentro del concepto de bellezas naturales se incluyen los recursos hidrobiológicos. La protección de las bellezas naturales comprende velar por la preservación del ambiente y los ecosistemas, porque si estos últimos son destruidos o severamente dañados, irremediablemente se ven perjudicados los primeros. El concepto de bellezas naturales está estrechamente ligado a un modelo de desarrollo sostenible, respetuoso de las riquezas naturales y nuestro patrimonio natural. La finalidad de la norma es proteger, conservar y desarrollar estas 3 formas de patrimonio y sujetar la iniciativa privada a esta finalidad constitucional. Bueno, hecho esta explicación de qué fue lo que llevó a una conclusión, luego vale hablar de qué fue el por tanto, porque en eso pues también ha habido bastante desinformación motivada por los intereses de las distintas partes. A veces las cosas se leen según sea el interés o se entienden según sea el interés previo que se tenga. Esto es un fenómeno muy común. Bueno, entonces la sala, habiendo definido todo esto, declara inconstitucional las normas impugnadas, pero dimensiona lo que podríamos llamar el efecto extung de la sentencia y toma en consideración los derechos adquiridos de buena fe, permisos, autorizaciones y licencias vigentes. Dice la sala, conservarán su validez hasta el vencimiento del plazo otorgado a cada una de ellas. Y dice, siempre que los titulares de los mismos ejercen la actividad con absoluta sujeción al ordenamiento jurídico que se dicte sobre la materia y condicional que se adopten si fuera científicamente posible las tecnologías más amigables posibles con el ambiente bajo la supervisión del INCOPESCA. Bueno, todo esto implica que, bueno, y luego la sala concluye, una vez expirado el plazo de vigencia, que fue lo que ocurrió, no podrán ser prorrogadas. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, eso fue en el 2013 y pasaron los años y nunca se hicieron, por lo menos, estudios científicos que fueran aceptados por la sala hasta una última sentencia a la que yo voy a referirme. Pero está claro que hubo tiempo suficiente para hacer este tipo de estudios. No estoy diciendo con esto que los estudios den o no una respuesta positiva. Eso es algo que yo no puedo vaticinar. Lo que lo que sí puedo decir es que la sala lo que dio fue este espacio de acción. Y dijo la sala lo siguiente. La consideración para con las personas que en aquel momento tenían las licencias de pesca se basó para la mayoría en principios elementales de justicia y seguridad jurídica, puesto que los pescadores de camarón con redes de arrastre previamente habían obtenido sus licencias al amparo de una legislación vigente, incurrieron en inversiones importantes dadas las expectativas que ese ordenamiento jurídico les generaba en tal momento. Y además, la declaratoria de tales licencias a partir de la notificación de sentencia que operara ipso facto, vendría a ocasionar dislocaciones en la paz social, toda vez que un grupo relevante de familias se vería
seria y repentinamente afectado si no se da tal dimensionamiento. Entonces, en realidad, la sala sí, por supuesto que tomó en consideración el impacto social que sí iba a tener. Dicho sea paso, en la sección cuando se desarrolla el principio de desarrollo sostenible, hay una serie de estudios científicos que establecen que más bien un amplio sector de pesca artesanal eh, eh, tiene cantidad de fuente de empleo importantísima y esa pesca artesanal más bien se está viendo afectada por la pesca de arrastre. Entonces también esas variables pues, fueron tomadas en consideración. Pero no menos cierto es que también el otro sector, el que se venía a ver perjudicado, pues fue visto por la sala y ahí sí fue una mayoría de 4, porque 2 compañeros tenían una tesis diferente, una tesis que es respetable, que básicamente que es en materia de, les dije un principio, en materia de ambiente no se puede alegar derecho adquirido, pero como les he dicho, por lo menos hasta ese momento la sala yo creo que se ha decantado más bien por una tesis más, menos, si se quiere, dogmática o perdonando la expresión radical, y lo que ha hecho es valorar cada situación concreta, ver hasta dónde o no la dimensión del impacto ambiental versus el daño que se va a hacer a las personas puede ajustarse a un equilibrio. Se me vino a la mente, perdonen la locución que voy a hacerles, un dicho de mi madre, que ella siempre decía que la verdad nunca está en los tramos de la cuerda, sino en algún punto del medio, y hay que tratar de encontrarlo. Entonces, eso a mí siempre me quedó muy, muy grabado. Bueno, importante es que la sala no descartó que la pesca de camarón por arrastre se pudiera dar un futuro, dijo la sala. Lo anterior no obsta que mediante la correspondiente reforma legal, en el futuro se puedan reinstalar las categorías A y B anuladas, condicionado a que se haga referencia expresa a la obligación de utilizar dispositivos para la disminución de la captura incidental, respecto a los cuales, de manera previa a una reforma legal y con el correspondiente respaldo científico y tecnológico, se demuestre una reducción significativa de dicha captura incidental que sea compatible con un desarrollo sostenible y democrático. Al respecto, se debe advertir que en el estado actual de la tecnología, no todo dispositivo de este tipo cumple. La sala dijo que tenían que ser dispositivos que cumplieran con eso. Eso fue lo que dijo en el 2013 y aquí no estoy dando una opinión personal, simplemente estoy diciendo lo que dijo el voto. Tan es así que advierte que no todo dispositivo va a ser efectivo o va a tener la misma efectividad. Entonces, resumamos 3 cosas que dijo la sala. 1, tiene que ser por ley. Bueno, hasta ahora está bien, casi todos los intentos han sido por ley. Luego, que se deben utilizar dispositivos para disminución de la captura incidental y que se requiere, antes de aprobar de la ley, de estudios científicos que demuestren una reducción significativa de captura incidental que sea compatible con un desarrollo sostenible democrático. ¿Y cómo se da esa reducción significativa? Pues analizando dispositivos, porque obviamente eso no se puede hacer en abstracto. Y además dijo literalmente la sala que eso tenía que ser antes de aprobarse la ley, no después. Muy bien, ahí vino todos los procesos, vinieron varios intentos, hubo propuestas por hacer la solución, incluso hubo un voto de la sala que instaba en un amparo a Incopesca a que hiciera esos estudios, porque Incopesca no estaba, digamos, desarrollándolos con la facilidad, con la rapidez necesaria. Y eso lo dijo la sala en ese amparo no porque se le ocurriera, sino porque justamente vino a reclamar una de las personas afectadas, uno de los pescadores, reclamando que el Incopesca nada que hacía los estudios. Y en ese sentido, pues la sala le dio la razón, en ese caso al amparado. Pero bueno, se vino la sentencia esta del 2020, la 13.837, que como ustedes bien saben, se refirió a un proyecto que se llamaba Ley para el Aprovechamiento Sostenible de la Pesca de Camarón en Costa Rica,
Y aquí la cosa ya pintó diferente, porque mientras en la sentencia 2013 había habido una mayoría pues importante de 6 versus un magistrado que no compartía el criterio, en esta hubo 4 magistrados que consideraron que no había vicios de inconstitucionalidad en este proyecto de ley y 3 que sostuvimos una posición diferente con algunas pequeñas variables, pero básicamente acuerpando un voto de la magistrada Garro, que fue la instructora de ese proyecto, de ese proceso. Bueno, voy a referirme ahora a las posiciones del voto de mayoría porque es muy importante. Luego voy a hacer una pequeña, digamos, advertencia, pero este es el criterio de mayoría y al fin y al cabo, oficialmente, esta es la versión de la sala porque la sala no son las minorías, la sala es el voto de mayoría. Aunque a veces yo digo que los votos de minoría del presente serán los votos de mayoría del futuro. Pero a veces pasa al revés, a veces los votos de mayoría del presente terminan siendo los de minoría. Así que hay de todo. Pero bueno, en todo caso, la sala lo que dijo fue lo siguiente. En el proyecto, el legislador consignó, como una especie de resumen, consignó la obligación de que la pesca camarón, mediante la técnica de arrastre, debiera contar con dispositivos excluidores ajustados a las regulaciones técnicas y científicas para la disminución significativa de la captura de fauna, acompañamiento y la reducción de aspectos ambientales al ecosistema marino. Lo dice la sala. En criterio de este tribunal, exigir que un proyecto legislativo contemple expresamente determinados tipos excluidores, lejos de proteger el ambiente y procurar su debido aprovechamiento a través de mejoras técnicas, conllevaría a que eventualmente la norma pierda vigencia ante la evolución constante de nuevas tecnologías. De ahí que lo que incluso garantiza mejor manera la protección de los recursos y su uso sostenible es que la ley establezca la obligación expresa de que la pesca camarón mediante esta técnica sea autorizada únicamente si se cuenta con dispositivos excluidores que garanticen la disminución significativa de la captura de la fauna, acompañamiento y la reducción de impactos ambientales al ecosistema marino, aspecto que no estaba contemplado en las normas que fueron declaradas inconstitucionales. En esto tienen toda la razón, porque esto no lo decían las normas declaradas inconstitucionales. En lo que nosotros disentimos es que, por lo menos la minoría, en este criterio de mayoría, que bastaba con que simplemente la norma dijera que tenían que utilizarse este tipo de dispositivos para que ya con eso se satisfaciera lo que la sala había dicho en el año 2013. Luego dice la mayoría que además de eso dice la mayoría una cosa que es interesante. En este sentido, el legislador está ordenando a un ente especializado por ley, Incopesca, el deber de cumplir con lo ordenado por este tribunal. Y así el Estado está cumpliendo con el marco normativo internacional que le ha impuesto la obligación de proteger los recursos marinos en sus aguas nacionales e internacionales. Eso lo cito literalmente. Es decir, que con solo eso, pues ya se estaba cumpliendo lo que se establecía en la sentencia del 2013. O sea, básicamente que fuera un ente estatal, en este caso Copesca, el que estuviera pendiente y vigilante porque efectivamente se cumpliera la ley y se cumplieran los parámetros requeridos para la protección al ambiente. En cuanto a los estudios técnicos, la mayoría dijo que esos estudios que estaban ahí eran suficientes y voy a indicar nuevamente qué fue lo que dijo la mayoría para no usar interpretaciones, digamos, desafortunadas de parte de una persona que no compartió ese criterio. Dijo la mayoría, en tal sentido, se consideró que a la Sala Constitucional no le correspondía revisar la pericia con que fue realizado el estudio técnico, lo cual ameritaría una discusión de legalidad en el que diferentes expertos tengan amplitud de oportunidad para sostener sus criterios y debatirlos,
lo que no es propio de un proceso constitucional, sino que lo más importante es que el proyecto de ley consultado igualmente sujeta el otorgamiento de eventuales licencias a la realización de futuros estudios técnicos complementarios. O sea, la mayoría consideró que el estudio era, por lo menos, satisfacía los requerimientos mínimos, que si había controversia, si los estudios estaban bien o mal, eso la sala no lo podía ver, y que en todo caso, por fortuna, el proyecto de ley establecía que a futuro iba a haber estudios para ver si efectivamente el dispositivo que se estuviera usando pues cumplía o no los estándares requeridos para la protección del ambiente. Y tercero, dice la mayoría. Asimismo, para la mayoría, la promulgación de la ley que se cuestiona per se no significa de ninguna manera una afectación al principio de objetivación de la tutela ambiental por la elemental razón de que el otorgamiento de las licencias para el aprovechamiento sostenible del camarón con red de arrastre queda condicionado sin lugar a duda a que efectivamente los estudios técnicos y científicos respeten ese principio ambiental. Es decir, que con la promulgación de la ley, la objetivación, la necesidad de que haya estudios científicos para resguardar el ambiente, pues se resguardaba, se mantenía eso, o sea, incólume, porque se estaba indicando que cuando ya se fueran a otorgar las licencias por arrastre, ahí se requerían, es decir, en un momento futuro, ya en un momento como de aplicación de la norma, no antes de su aprobación, estudios técnicos y científicos para que respetaran ese principio ambiental. Pero recordemos que la mayoría también dice, respecto al requerimiento de que hubiera estudios ambientales previos, que ese estudio que en ese momento se presentó con ese, ya se cumplía ese requisito. El voto de minoría tuvo una posición diferente. Ahí se dijo que o se advirtió que una cantidad relevante y abrumadoramente mayoritaria de estudios científicos revelaron importantes deficiencias en el estudio que pretendía satisfacer los requerimientos de la sentencia de 2013. Es decir, para la minoría, obviamente no se va a constituir en biólogo ni químico, como les decía, pero se empieza a examinar los distintos criterios de grupos, esos grupos de opinión relevantes como universidades o institutos de investigación, y a partir de ahí se detectó que había una abrumadora mayoría, básicamente todos casi, indicando que esos estudios eran insuficientes. A ojo en cubero eran como 97% de las opiniones de científicos que se habían vertido al respecto, o tal vez incluso más. Para la minoría, el estudio que pretenda establecer que la técnica de pesca arrastre por aplicar tiene una captura incidental aceptable debe tener una suficiente solidez técnica según la comunidad científica, y en tal sentido los criterios que sobre el mismo tenga, la comunidad científica son relevantes, dice el voto de la minoría. En el presente caso, como se ha advertido, más que una razonable convergencia, hay una abrumadora unanimidad en los criterios emanados por las distintas instancias. La Procuraduría, Servicios Técnicos de la Asamblea, MINAE, el SINAC, las universidades y hasta el mismo Incopesca, paradójicamente, además, cantidad de organizaciones no gubernamentales. Todos ellos hablaban de la insuficiencia del estudio. Es más, el mismo Copesca decía que requería más tiempo para hacer estudio de otro tipo. Y además de que ese estudio estuvo focalizado en una determinada zona y en una determinada época del año, y todo el mundo, pues todos los científicos decían que con esas limitaciones pues claramente era insuficiente para sustentar ese cambio. Además, la minoría hizo énfasis en el principio del desarrollo sostenible, que implica que los estudios que tengan que ver con la reinstauración de la pesca arrastre no pueden olvidar los aspectos socioeconómicos que también tienen que ser investigados. Es decir, ahí tendrían que ver cómo eso realmente va a beneficiar a los distintos sectores de la pesca ya desde el punto social, vista social, económico,
en las diferentes zonas. Señala el voto en minoría. El estudio que los legisladores utilizaron como insumo para este proyecto de ley carece de todo este análisis del impacto social y económico de la reactivación de las sentencias de las licencias semi-industriales de pesca de camarón con redes de arrastre en la economía nacional y local, el impacto a los pescadores artesanales, así como la generación de empleos de calidad y que no sean lesivos de las mínimas garantías sociales. En palabras de la FAO, se requiere estudios respecto de indicadores en el ámbito social de la pesquería para analizar su sostenibilidad en forma integral. Bueno, entonces, este otro aspecto que les voy a decir de la sentencia última 2020 es muy relevante, porque esta sentencia quedó 4-3, pero uno de los integrantes de la mayoría ya no está en la sala, la magistrada Hernández López, que ahora integra la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por consiguiente, al fin y al cabo son personas de carne y hueso las que toman las decisiones de manera colegiada para artificialmente crear la voluntad de la Sala Constitucional. Digo artificialmente porque obviamente se trata de una persona pública ficticia, de un órgano público ficticio, una ficción jurídica. Pero ya son 7 personas en la realidad las que tienen que tomar decisión. Y en este caso, con la salida de doña Nancy, pues entonces quedaron 3-3. De manera tal que eso significa desde el punto de vista jurídico que efectivamente hay es un tema que no se ha terminado de resolver por parte de la Sala Constitucional. Entonces, bueno, esa es la historia de la pesca de arrastre. Así fue como se inició, tales son los criterios de la mayoría. Yo soy súper respetuoso con los criterios de la mayoría y he tratado de plantearlos de la manera más diáfana posible, y también el criterio de la minoría, que uno podría decir que la diferencia está pues en varios ámbitos. Para la minoría se requiere realmente de estudios previos, se requiere de mayor definición de qué tipos de dispositivos pueden ser los efectivos o no, por lo menos en cuanto a clase de dispositivos, o qué características generales mínimas tienen que tener, y no simplemente que se mencione la palabra dispositivo y con eso se cumple lo de la sentencia de 2013. Y la sala enfatizó que ese tipo de estudios no solamente tienen que tener eh, una cierta aceptación por la comunidad científica, sino que también tienen que ver todos los aspectos socioeconómicos. Bueno, doña Jimena, con eso llego a la hora que estaba planeada la exposición. Me pasé un par de minutos y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Nuevamente agradeciéndole mucho a la Asociación de Estudiantes de Derecho el espacio que me dio para hablar de un tema tan relevante para nuestra sociedad. Muchas gracias, don Paul. Más bien, bueno, de verdad le agradecemos sacar el tiempo un viernes a las 7 de la noche, y también a los estudiantes que se pudieron conectar, porque sé que estamos en periodo de exámenes y de aquí hasta el 30 de julio probablemente, pero bueno, me interesa muchísimo conocer la opinión de ustedes. Cualquier comentario es bienvenido. Don Paul tiene ciertas limitaciones para contestar una que otra pregunta, pero eh, él será el juez de eso a la hora que ustedes envíen las preguntas, pero de verdad les recomiendo preguntar, hacer comentarios por medio del chat, porque creo que no es siempre que se tiene la oportunidad de preguntarle directamente a, a un magistrado de la Sala Constitucional sobre este tema tan relevante, tan pertinente y preocupante para muchos de nosotros. Y también aprovecho que veo de hecho a don Álvaro Zagot también, lo invito a hacer cualquier comentario, cualquier pregunta. Veo que don Mario Peña ya salió, pero de verdad, por favor, pueden levantar la mano o pueden hacer comentarios por el chat.
Muchas gracias, Jimena. Y saludos a don Paul y a toda la gente que, como usted dice, un viernes está aquí escuchando. Yo creo que fue muy claro. Y dentro de las limitaciones, pues yo no quisiera, he participado en amparos sobre la pesca de arrastre, pero no quisiera participar por no comprometer a don Paul, porque él tiene que mantener una posición como magistrado, pero me doy por satisfecho. Me parece que está muy claro cómo está y lo que debería o podría ser un futuro proyecto de ley que, qué requisitos debería tener. Muchísimas gracias, más bien. Muchas gracias, don Álvaro. Am, Hay una pregunta en el chat. Buenas noches. Respecto al principio de sostenibilidad en el uso de recursos, ¿este solo se aplica en materia ambiental o se aplica en otras materias? No sé si entendí bien la pregunta. También, respecto al principio de sostenibilidad en el uso de recursos, ¿este solo se aplica en materia ambiental o se aplica en otras materias, como en otras ramas del derecho? Yo entiendo lo que digamos, se infiere de la pregunta. Y todo está interconectado. Los principios de derecho no son cajas que están solo referidas a una determinada temática. Puede ser que si nos volvemos muy quisquillosos desde el punto de vista técnico, de repente un principio nosotros quedamos, digamos, encasillarlo en una determinada área. Y en parte, pues eso es natural. Por ejemplo, en materia penal hay principios muy específicos por razón de las características propias de esa materia. Pero no menos cierto es que una serie de principios, aunque aplicados, por ejemplo, este desarrollo sostenible democrático propiamente a lo que es el desarrollo del ambiente desde un punto de vista no solo sostenible, sino llamemos también inmerso en un marco de justicia social, uno bien podría decir que por lo menos la idea, la ratio decidendi, por llamarlo así, o la ratio jurídica de este principio podría de una manera horizontal extenderse a otro tipo de otros tipos, otros espacios del derecho, por ejemplo, en materia de derecho tributaria o en materia de derecho económico, pues probablemente ahí puede haber muchos puntos de convergencia. Y eso en general para muchos principios. Entonces, repito, habrá algunos principios que son muy, muy específicos en relación o debido a la especificidad de la materia. El típico ejemplo es el penal, pero habrá otros que con ajustes pueden trascender y tener aplicabilidad en otros campos. Muchas gracias, don Paul. La siguiente pregunta de Lucía Montero, a quien le agradezco mucho porque ha ido casi que a todas las charlas. Ahora que salió una de las magistradas de la mayoría, ¿se debe volver a discutir el asunto en la sala para tener la posibilidad de un cambio de criterio de la sala constitucional? Bueno, eso va a depender de cómo avance. O sea, ya la sentencia dictada está. Eso ya tiene carácter de la famosa cosa juzgada constitucional. Toda una discusión técnica, pero digamos que ya hay una sentencia que está redactada. Cuando más adelante, si eso ocurriere, se presentara otro proyecto de ley por parte de las señoras y señores, las señoras diputadas y los señores diputados que toque la misma temática, pues tendrá que volverse un análisis y ahí sí los puntos de vista que se han dicho ahora, eh, bueno, aunque la jurisprudencia no es vinculante para la misma sala, la misma ley dice que la sala puede variar de criterio. En tesis de principio ya hay 3 magistrados que sostuvieron un determinado planteamiento, otros 3 que tuvieron otra idea, y entonces vendría uno nuevo de que no se sabe cómo va a opinar en esa situación. Entonces ahí sí podría haber
y de hecho va a haber una definición que mantenga el criterio último o lo varíe, pero eso no podemos saber. Y además depende, como les digo, de que en la Asamblea Nativa se cuaje una nueva iniciativa, ya examinando todo lo que se ha dicho, y a partir de esa iniciativa se haga el planteamiento y se mande a consulta un proyecto en ese sentido. Pero entonces depende mucho de las variables del futuro. Ok. Bueno, muchas gracias, don Paul. Creo que, bueno, cualquier otro comentario, tienen un par de minutos para hacerlo. Y de mi parte quería agradecerle nuevamente y pues yo, al menos desde mi posición muy personal, siempre he tenido muy claro que en materia ambiental el principio de no regresión debe ser un norte. Y, ok, sí mandaron otro mensaje al chat. Yo creo que el principio de no regresión debe ser el norte en materia ambiental, además de los demás principios, pero en este caso, yo sé que ya hablamos de derechos adquiridos, pero también la gracia del derecho ambiental es que casi siempre está dirigido en colectivo y la función del artículo 50 de la Constitución Política es precisamente eso lo que nos da, y más ahora con adición de derecho fundamental al agua. El simple hecho que, por ejemplo, que yo pase por determinada comunidad y vea que, no sé, que las fuentes de agua de estas personas están viendo contaminadas por X, Y, Z y que igualmente pueda denunciarlo, aunque no me esté afectando a mí directamente, creo que es algo muy valioso. Y con el tema de la pesca de arrastre, creo que hay que agradecerle muchísimo no solamente a las sociedades civiles como tal, sino también al trabajo de fundaciones como Marviva, que no solamente pues son activistas en el tema, sino que también se dedican a monitorearlo. Y gracias al compromiso que ellos tienen con las comunidades costeras, recientemente, de hecho, detuvieron unos barcos que estaban pescando ilegalmente con redes de arrastre. Lo pueden ver en la página de Fundación Mar Viva. Es una noticia de hace como una semana, 15 días. Y se ve claramente en la red en donde hay mantarrayas y demás animales. Obviamente para mí es tristísimo y yo creo que para todas las personas que están aquí también lo es. Entonces, nada, creo que como jóvenes tenemos la gran virtud de tener una voz fuerte y que definitivamente se va a escuchar con el tiempo. Y cualquier decisión que sea contrario a los derechos, especialmente al derecho fundamental que tenemos todos a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, yo sé que vamos a tener una posición. Y también, pues sí, ese sería mi comentario, que me extendí un poco, pero de nuevo le agradezco muchísimo a don Paul y no le quito más tiempo en este viernes a las 8 de la noche. No, Y más bien agradecer. el agradecido soy yo y aparte de eso, pues quiero felicitar a todas las personas, tanto los que iniciaron y los que estuvieron durante la actividad, porque no siempre un viernes en la noche la gente va a estar así con todo el cansancio, con toda la actitud para poder entrar a esos temas, no porque no le interese, sino simplemente por un tema de cansancio físico. Así que felicitarlos a todos ustedes. Ustedes son la esperanza de la sociedad. Ustedes son personas que se identifican con uno de los problemas fundamentales que tiene nuestra humanidad para asegurar su supervivencia. Estoy en un enfoque muy egoísta desde el punto de vista del ser humano, pero ciertamente eso es un hecho. La supervivencia de nosotros depende de cómo podamos nosotros conllevarnos con la naturaleza en el ambiente que nos rodea y cómo podamos preservarla, si no, nosotros no vamos a sobrevivir. Y ustedes tienen una gran lucha porque en esto ahora sí voy a hacer un comentario personal, hay mucho prejuicio, hay personas que no entienden qué significa realmente la protección al ambiente y lo confunden
con otro tipo de cuestiones desacertadas. No hay nada más amigable a la economía que la protección al ambiente, porque si un ambiente protegido simplemente no hay economía. Entonces, el agradecido soy yo por esta invitación y quedo muy satisfecho de ver tanta persona joven preocupada por temas tan relevantes para nuestra sociedad. Muchas gracias y les deseo buenas noches. Muchas gracias, don Paul. Buenas noches. Bueno, y la graduación va a estar en la Comisión de Ambiente, por si alguno quiere acceder. Sí. Perfecto. Bueno, muy amables. Hasta luego y buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.